Martes de Calamidad, el podcast de cine de terror donde te hablamos de la película que vimos más recientemente para bien, para mal o para muy mal. Hola a todos, bienvenidos a nuestro primer, ya for real, episodio del Martes de Calamidad, el spin-off de Flojera Productiva. Yo soy Pili. Hola, hola, ¿cómo están? Yo soy la Caco. Y bueno, para los que no nos escucharon en nuestro primer episodio, les volvemos a explicar la idea de este podcast que un día nos dio por hacer, la verdad, no hay mucha explicación, y es que vamos a comentar la película de terror que vimos la semana pasada. La semana pasada, Buena, mala, probablemente más calamidad que no, lo que sea que se nos haya caído por de frente, lo vamos a comentar. Por eso se llama Martes de Calamidad, que lo traspasamos al podcast, pero en verdad para nosotras sí era sí le pusimos Martes de Calamidad para cuando nos juntamos a ver películas de terror. Porque normalmente vemos calamidades. Es raro que nos salga una película muy buena, pero salen a veces. Nunca hay que Oye, y de perder hecho se me olvidó contarlo en el podcast pasado, pero nos costó llegar al día martes, porque era a veces los lunes, a veces los miércoles, y no sé cómo llegamos al consenso del día martes. Y yo a veces la verdad es que hago cosas los días martes, no sé, salgo con amigos o qué sé yo, pero eso no se preocupen que ya no va a ocurrir. Lo tengo. No, yo creo que además fue porque, para los que no sepan, la Caco es profe de inglés y a veces le tocan clases los martes, o sea, en las noches. Y normalmente los martes no. Entonces, exacto, los martes no me tocaban. Es como la opción. De hecho, este semestre tengo clases lunes y viernes, así que el martes nos caía, pero perfecto. Perfecto. Bueno, antes de empezar con la película que vamos a comentar, que vimos la semana pasada, vamos a explicar un poquito las reglas que vamos a tener para comentar. Eso. Ya, el comentario que vamos a hacer del Martes de Calamidad va a ser sin spoilers, al menos la primera parte del programa, digámoslo así patuamente. Claro. Y luego vamos a seguir el comentario con spoilers, pero lo vamos a super avisar. Ya, cosa de que si alguien nos hace el honor en el fondo de escucharlo pre y post ver la película, pueda en el fondo llegar hasta donde termina el sin spoilers, lo guarda, ve la película y si le tincó en el fondo y nos puede escuchar después con spoilers. Si es que no quiere arruinarla, hay gente que le da lo mismo, la verdad. Sí, pero a mí como me da el lo mismo, cine de por terror, sí. Pero a veces el cine de terror, sobre todo eso que se basa un poco en el final sorpresivo, claro. Pierde un poco si ya sabéis. O sea, cero gracias al Sexto Sentido, claro, por ejemplo, o los otros. O los otros, o una coreana súper buena que vimos el año pasado que se llamaba Forgotten, ¿te acordáis? Que al final quedamos, pero hechas para atrás. Una de un loco que se perdía el hermano y que volvía y era como que fuera otra persona. ¡Oh, verdad! Era buena, buena. Sí, quedamos las dos así como, ¿qué? Bueno, de hecho, pasa con la película que vimos la semana pasada. Esta tiene un final bien inesperado, bien inesperado. Sí. Bueno, la película que vimos el martes pasado y que, por lo tanto, es la primera que les vamos a comentar, se llama Presence. Así es. Presence, que actualmente está en cartelera, sí. Que yo sospecho que no se va a demorar mucho en llegar al streaming, pero por lo pronto está en cartelera o tienen que ser creativos para verlas. Claro, en versión amiga. En versión amiga, ¿cierto? Sí. Amiga barata. Y es una película que yo diría que nos provocó un poquito de sentimientos encontrados, porque en lo personal, y creo que ahí coincidimos, como que no se nos hizo película de terror. No, para nada. Nunca da susto, digamos. No Ni sé, te pone nervioso siquiera. Yo ni siquiera sé si lo pondría como suspenso, drama, podría ser tal vez. Yo creo que es más un drama. Es como un drama, sí. Aparte también por lo sorpresivo, pero yo diría que es como un drama, pero está catalogada como de terror, ¿o no? Yo la he visto como suspenso, thriller, terror. Esas tres categorizaciones le dan, pero ya, de esas tres suspenso podría ser. Sí, pero yo diría que es un drama con un poquito de suspenso. Sí, exactamente, drama con un poquito de suspenso. Bueno, esta película ha dado hartas vueltas por todos los países. Se estrenó hace un año en Sundance del 2024. ¿En serio? Sí, y desde ahí se ha ido como estrenando en todas partes. O sea, aquí en Chile llegó como... llegó un año más tarde. Llegó hace poco. Hace poquito está en el... Y ya que estamos pelando, ahí ya
Una crítica que yo siempre le hago a los distribuidores de cine en Chile, que si en el fondo queréis pelear con la piratería, tienen que ponerse al día con las fechas de Sí, estreno de absolutamente. muchas películas. Sí, De hecho, nosotros vimos Oddity, digamos que por métodos alternativos, porque no exacto. existía en ninguna parte, porque nosotros, cinéfilas o buenas para ver cine que somos, tenemos todas las plataformas que se pueden Todas, imaginar. todas. Todo Hasta, lo que se pueda pagar lo tenemos. hasta las que nadie conoce las tenemos. Porque Claro, por así supuesto que, comprenderán que las pagamos entre nosotras dos y nuestro hermano más y chico que nuestro, claro, también, ahí que son hacemos tres. como una vaca de plataformas. Exacto. Así que todo lo que se puede ver pagado lo vemos. Así que si en el Sí, fondo lo vemos por otros métodos es porque la verdad no pudimos pillarlo en ninguna parte. porque no está, exactamente, no está Claro, en y ninguna parte. de hecho Oddity la vimos, yo creo que haber sido como agosto, septiembre del año Por pasado, ahí, y aquí sí, llegó a fin de año. Y yo creo que exactamente. llegó a fin de año porque se empezó a hablar de que era una muy buena película. Y claro, y a lo mejor ahí los distribuidores dijeron, podríamos darle una oportunidad a esto. Bueno, y otra cosa también que pasa con las películas de terror, que las sacan de los streaming. Por Mm, ejemplo, El Aro, que es una de mis favoritas, no está en ninguna parte, pero en ninguna mira, pues. plataforma. Creo que está El Aro 3, que es podría de mala, entonces esa no vale la pena. O creo que está una otra japonesa, no sé, pero El Aro, la americana, la que me gusta a mí, no está en Mm, ninguna parte. O no se podría comprar por Apple TV, pero no voy a comprar por ningún motivo. a esta Y altura, claro. nos pasó con Sweeney Todd el otro día, que De hace veras. rato que la queríamos ver, que se la queríamos mostrar a la Sami, y de repente apareció en Max y fue como, ¡ah, Y hay nos que lanzamos a verla! cabeza. Sí, nos lanzamos a cabeza, exactamente. Bueno, ¿de qué se trata Presence? Ya va a ser un resumen chiquitito, insisto, sin spoilers, cuando les vamos a avisar cuando empiece la conversa con spoilers. Presence es una historia que es como súper poco, que parece que es muy convencional del cine de terror. Y en el fondo es una familia que llega a una casa nueva y que de a poco se van dando cuenta que hay o un fantasma o una como entidad. Un algo. Bueno, o sea, Hay un algo. la película se llama Presence. Eso ya te da Se llama Presence. ya Y te la da primera una guía. que parece poder sentir este fantasma o darse cuenta que hay un fantasma es Chloe, que es la hija menor. Es una familia de 4, papá, mamá, hijo, pelmazo e hija. Exacto. Y la hija es la que al parecer es la primera que siente que hay algo que está viviendo en la casa y como que la película hace el link que puede ser porque ella sufre un evento traumático, que aquí no les vamos a contar cuál es, Exactamente. y que eso como que le provocaría como una mayor apertura a sentir esta presencia. Claro, es como Ya, que le ahora, abrí la puerta, digamos. exacto, como que la hace receptiva, Claro, ¿cierto? Receptiva. sí. Se hace Eh, índigo. bueno, y resulta que este evento traumático que le afecta principalmente a Chloe también afecta a la familia porque produce como una suerte de separación, ¿cierto? Con una Claro. mamá que es la Lucy Liu, de ahí vamos a hablar de eso, que como que lo considera que es casi una tontera y que la cabra hay que darle tiempo nomás y que se le va a pasar esta pena que tiene. De hecho, muchas veces en la película ella dice, déjala, si es tiempo lo que necesita, y el tiempo, y el tiempo, y el tiempo. Lo que es Claro, verdad, a veces si uno porque hay necesita un tiempo. papá que es como el otro extremo, que es un poco sobreprotector y que dice, ¿y qué más hacemos? ¿Se la podemos mandar a más psicólogo? Mandémosla al psiquiatra. Y ahí la discusión con la mamá es que ella dice, déjala, porque en realidad lo que necesitas es tiempo. Yo creo que Exacto. ambos son extremos en el fondo. Claro, Tampoco era para dejarla totalmente. botar. Sí, Bueno, y estaba además este hermano que era un pelmazo, sí, ¿cierto? totalmente. El Tyler. Un cero aporte, pero por todos lados. Es cero aporte porque además es un cabro que ellos eran como escolares, Sí, sí, ¿cierto? Sí, eran escolares y parece están que en el high Tyler school. estaba en Sí, el último año sí. en un colegio nuevo, porque ellos al cambiarse de casas llegan a otro colegio, y el Tyler lo único que quiere es ser popular, esa cosa tan Popular. gringa, ser popular, I'm gonna be popular. popular, exacto, el Tyler quiere ser popular y considera que estas actitudes como extrañas de su hermana le van a quitar popularidad, en el fondo no quiere que la Claro, hermana bicho raro le afecte a su popularidad, o sea, es un pelmazo. porque más encima se hace amigo del popular, po. Porque más encima se hace amigo el popular y dice, hoy mi hermana rara va a hacer que este loco no me hable más. Exactamente. Bueno, hasta ahí es como una película bien tipo Mm, del género del terror, pero lo diferente de la propuesta de Presence es que la película está contada, historia está contada por la perspectiva del fantasma o de la exactamente. entidad, porque uno no sabe hasta entrar a la película qué es lo que es un algo que hay, Claro. ¿cierto? O sea, uno asume que es un fantasma, Uno pero asume, porque claro, como que se mueve por la casa y nosotros vamos viendo a través de sus ojos.
Claro. No es lo mismo que pasa en una película que ya pelamos, que es In a Violent Nature, que ahí la película sigue al asesino en serie, pero no vemos lo que ve el asesino en serie. Exactamente. ¿Cierto? La cámara como que lo va siguiendo en la nuca. Atrás, sí, justamente atrás. Claro. Y eso es lo que vemos película. In a Violent Nature. Aquí no, nuestros ojos son los del fantasma. Nosotros vemos lo que él ve en el fondo. Claro. ¿Ya? Cosas importantes que decir de Presence es que es de Steven Soderbergh. Él es el director, que no es para nada ni un recién llegado, ni un debutante, ni un desconocido. Steven Soderbergh es un ganador del Oscar de partida. Y lo ganó en el 2001, o sea, que tiene muchas películas y que yo diría que es un director que se destaca porque no se compromete con un género, pero en el mejor sentido, en el fondo él lo que busca son historias interesantes. Claro. Entonces lo hemos visto hacer de todo, ¿cierto? Por ejemplo, él hizo Erin Brockovich, Traffic, por la cual gana el Oscar, si no me equivoco. Claro, es el director de las Ocean's 11. Hoy ahí me tinca que lo pasaron tan bien haciendo chancho. Es el director del remake de Solaris, la película de Tarkovsky, que a mí no me gustó mucho la versión de Soderbergh, pero tampoco la de Tarkovsky. De Contagio, es el director de Contagio también. Es muy buena película. Que es la película que se fue a las nubes cuando el COVID, digamos, todos la vimos de nuevo. Sí, porque además era como muy... Era como parecido. Era muy premonitoria. Sí. Es el director de Logan Lucky, una película que me gusta mucho, y de las preferidas de la Caco. Una de mis preferidas, una de mis joyas personales, que son Magic Mike. ¿De todas las Magic Mike? De las 3 Magic Mike. Porque la 3 es maleta. Que la con la Salma Hayek. Maleta. No, si la buena es la 1. La 1 es la buena maleta, porque además que en la 1 también sale el Matthew McConaughey, que no salen las demás, claro. que era el jefe de toda esta cuestión. O sea, a mí por supuesto me gusta porque salen puros mijitos ricos bailando. Y además el Channing Tatum, como que no sé si pagó o qué hizo, pero él es el dueño de la franquicia de Magic Mike. Mira, hay 2 shows en el mundo, digamos, de Magic Mike, que uno está en Las Vegas, que por supuesto fue a ver. Como vieja cerda. Sí, y pagué primera fila. Ay, pero... Pagué primera fila para estar adelante en los Magic Mike. Y además está en el West End, en Inglaterra. O sea, si llegara a ir a Londres, otra vez tengo este día y ir a un morlaco. Pero sería el Magic Mike, de todas maneras. Bueno, la cosa es que... Él es director de estas joyas. De todas estas joyas, y claro, tiene una muy buena... Son muy distinta, y además tiene elencos súper distintos, pero que a la vez son gallos que repiten mucho, porque parece que es un director con el que es muy cómodo y muy entretenido trabajar. El Channing Tatum tiene varias con él, George Clooney tiene varias con él, y así. Bueno, y como les comentamos antes, probablemente la más conocida del elenco es Liz Liu. Sí, yo creo que la única, los demás no sé si. La única, ¿cierto? No los he visto, en que no es la protagonista, diría que es una actriz más secundaria, porque la protagonista, bueno, la presencia, y la Chloe probablemente, porque es a ella la que, como es la que siente al fantasma, es a quien el fantasma con la que se pega en el fondo. Exacto. Es a ella quien el fantasma sigue. Pero no la sigue de una manera tenebrosa. No, para nada. Porque en el fondo el fantasma como que vive en el closet de la pieza de ella. Yo de hecho pensé que lo hablaba en algún momento y dije, a lo mejor el fantasma se murió en el closet, porque como que se encerraba ahí. Claro, claro. Entonces, bueno, como ya les contamos, es difícil decir que es una película de terror. Yo no lo creo. Entonces, si lo que están buscando es una película de casa fantasma, de casa embrujada, esta no es. Exactamente. Ya no tiene los jump scare, no tiene... Si están buscando el conjuro, no es este. No es eso, ¿cierto? No. Ni siquiera es la Haunted House, esa de los cabros chicos, que igual da un poco eso. Claro. Ahora, a mí me causa esta sensación que tenemos nosotros de que no es de terror, se contrapone porque antes de hacer el podcast igual no llegamos tan en pelota, algo miramos. Claro. Entonces yo como que me metí a la crítica, porque ya la había visto de Present. Yo trato de ver películas sin verles la crítica antes, porque uno igual llega
prejuicioso, digamos. Exacto, media prejuicioso. Pero aquí busqué y en un diario, no me acuerdo ya ni cuál, pero el titular era Presence, la película de Steven Soderbergh que ha causado conmoción en los primeros cinéfilas que la han visto. Esto fue en Sundance cuando se presenta. Ya. Y lo que dice pues Presence, la nueva película de Steven Soderbergh, ha conseguido no solo la aprobación de la crítica, debutando con un 100% de aceptación en Rotten Tomatoes, que no sé si la mantiene. Yo tampoco, no miramos ese dato. No miramos, sino que también ha dejado a más de un espectador asustado en su asiento, o huyendo de la sala de cine porque no puede seguir viendo la historia. No, eso no ocurre. Dice, incluso su propio elenco ha terminado inquieto después de la primera proyección de la filmación en el Festival de Sundance del 2024. O sea, eso podría haber pasado en la filmación del Conjuro, te la super compro, pero en esta, no. No, mira, por último uno podría decir dentro de un set de grabación y sobre todo cuando los elencos se afiatan a algo y a veces hacen ejercicio y meditan, claro, y ve tú a saber cuántas rarezas, capaz, pues capaz, pero así como que uno como espectador te haya dado tanto susto para irte de la sala del cine, así como esa asquerosidad que viste tú con la Sami del payaso atroz ese. La Fire. Esa que se han dicho que la gente se va del cine por asquerosa, pues, ¿cachai? Sí, es verdad, medio asquerosa. No, o sea, no para salir, bueno, en mi caso, no para salir del cine, pero sí entiendo la referencia, el por qué la gente salió asqueada. ¿Cachai? Pero aquí no hay nada ni medianamente que te cause un temor tan grande, porque al contrario, a mí el fantasma me provocaba una sensación más melancólica que de terror. Claro. ¿Cachai? Da la sensación de como que el fantasma como que quería ser está preguntando, ¿por qué estoy aquí? Exacto. ¿Qué hago aquí? ¿Qué puedo hacer para reparar esto? ¿Por qué me quedé atascado? ¿Cachai? Esa sensación da la presencia, como que las pocas veces que se manifiesta, que no vamos a decir cuáles, ni cómo, ni cuándo, pero no es para asustar, es como porque quiere llamar la atención así, ¿cachai? Bueno, y ahora, como para terminar la parte sin spoiler, ¿cierto? ¿Nos gustó Presence? ¿A ti te gustó? ¿Como película? Sí, me gustó como película, pero le puse así como un 6, parece que le puse. ¿Como 6 de 10? 6 de 10, parece que le puse. Sí, yo le puse 6 y la Sami le puso 5. Por eso le dijiste cagar. Ya, me dijo, ¿quieres cagar? Pero sí, yo le puse un 6, pero yo creo que porque yo estaba esperando a lo mejor, como se llama la presencia, yo estaba esperando otro tipo de película. Es que además que el afiche, si bien tiene la presencia, sí, además también es como bien tenebroso. Es que el afiche es medio tenebroso, ¿cachai? Sí. Da como la sensación por otro lado. del aro, ¿no te pasó? Sí. Porque sale una persona, una mujer, que es Chloe al final, claro. La espalda de ella con el pelo largo, sola, como en esta pieza, y da como esa sensación de la Samara Morgan. Claro, de la Samara Morgan. No, y de hecho dijimos Presence, pero claro, hay que verla de todas maneras. Claro, como que al tiro dijimos, además que salía la Lucy Liu, dijimos, conocía. No, a mí no me pasó eso, yo vine a cachar que era la Lucy Liu como a los 15 años de película. Sí, de repente, siempre andáis volando más. Estábamos viendo y de repente dije, ¿es la Lucy Liu? Mira, a mí me pasó un poco lo mismo, creo que le puse 7 de 10. Yo como que me fui reconciliando con la película. Íbamos como 5, 6, 7. Porque como que en algún momento, que habrá sido a la mitad, como que dije, ya, esto no es de terror, reseteemos la cabeza, porque yo como que tengo que entrar en trance para ver cine de terror, porque me da susto. Sí. Entonces, como que de repente llegó un momento en que como que las tres dijimos, ya sabéis que esto no es terror, pero está interesante. No es una película aburrida, está buena y era interesante lo que iba pasando con la familia. Y como que además sentí que el hecho de que viéramos la vista del fantasma se presta para que además técnicamente de alguna manera viera hay ángulos que son como poco usuales de ver en una película, como por ejemplo desde dentro de un closet. Exacto. O corriendo por las escaleras, porque este fantasma no era muy eficiente, entonces no atraviesa paredes. Claro, no, va caminando por los pasillos, ¿cachai? Exacto, va por los pasillos, sí. Eso tiene una explicación que lo vamos a decir después en la parte de los spoilers. Sí. Así que como para la parte sin spoiler termine si la recomendamos o no, yo sí, para ver una película interesante, pero no de terror. Exacto, para una película, la película anual de Steven Soderbergh, todísimo el rato, sí, hay que verla, sí, si uno de repente, uno sigue a directores, lo puede hacer,
pero no como una película de terror, claramente. Bueno, de hecho Tal vez ahora un poquito de suspenso, pero nada más. ahora en el cine hay una nueva de Steven Soderbergh con la Kate Blanchett y el Michael Fassbender, que se llama algo así como Código Bien, Negro, ya, que es pero de no es- espías, ¿cachai? mira, claro, no tiene nada que ver. Y Es del Ocean's Eleven, MI6. claro, y Ocean's Eleven es de ladrones, o sea, bueno, y Magic Mike de vedetos, o sea, el abanico Y es muy Logan amplio, Lucky de unos estafadores. claro, Y así. y así. Bueno, y Erin Brockovich de la abogada, digamos. Por eso te digo, la sensación es que este loco le gustan más las historias que el género. Ya Totalmente, no es sí, Tarantino, no es Tim Burton que hace un cine que es tan peculiar que uno sabe que es de eso, que son de ellos, exacto. digamos. Casi, Sabes a aunque no lo te que vas, dijeran que son de ellos, tú sabes las películas que son de ellos. No, eso exactamente. pasa como más piola, pero porque le gustan las historias. Y sorpresivamente, porque también me acuerdo cuando dijimos que era de él, fue como, este no es Ah, esta película de terror, qué raro, ya, claro. veámosla, Y yo como que le revisé bien rápido así la filmografía y creo que no le vi otra de terror. ¿no? Bueno, O de algo o que cercano, ¿no? trató de ser de terror, No. porque en Tenía como nuestro comedias, dramas y sería. comedia, drama, acción también. Sí, Bueno, pero es que sus películas como que igual van mezclando en ese sentido. claro, Ya chicos, entonces, para los que quieran verla, ¿dónde es que? Ah, está en cartelera y sí, si sale en streaming, por último lo dejamos por ahí, exacto, en los comentarios. los Ah, comentarios pues. si nos quieren dejar comentarios, lo voy a decir, pueden dejármelos a mí como mensajes en el TikTok de Flojera Productiva, me lo pueden dejar en el Instagram de Flojera Productiva y a O ti, en el Spotify. o en el mismo Spotify, de veras, pues si Mira, ahí en podéis el dejar Spotify comentarios. puedes dejar comentarios, sí. Ya, Y uno se puede como suscribir al podcast para tener más seguidores. claro, ya pues sean buena onda. Bueno, Exacto. ahora Bueno, chiquillos vamos a ir con los spoilers, así que si no lo han visto y no quieren ser spoileados, porque aquí como que importa un poco el giro final, sobre todo en esta película, sí, sobre todo en esta, así importa lo que que vamos a decir ahora. se me van y vuelvan cuando ya la hayan visto. Exactamente. O Chaito. quédense si no les interesa, que son chaitos. Exacto. Bueno, el trauma de Chloe, que es un asunto fundamental de la película, Sí, pues. es que ella tiene una amiga, muy amiga, que se suicida, ¿cierto? No, eso sí, era sobredosis. La encuentran Ah, muerta y bueno, pero en el fondo no es que la haya matado nadie, claro, supuestamente. En el claro, fondo fue un sí, accidente que tuvo una sobredosis de droga. exacto. Y la encontraron muerta en la cama, los papás. Claro. Sí. Y a medida que pasa la película, bueno, y por supuesto, Chloe, que era la amiga, obviamente que queda traumatizada con este evento, digamos, ¿cierto? Que es la mejor Y ojo, amiga. habían dos chicas que las habían encontrado muertas por sobredosis, pero una de ellas era amiga de ella. Era amiga, Nadia se llamaba. Nadia. Ahora, Sí. la otra chica que habían encontrado muerta, como que había muerto en el sueño. Claro, una ¿Te apnea del acordáis sueño. que decían, y Sí, era como, ¡ay, qué raro! Dos chicas de jóvenes que murieron como en circunstancias parecidas. claro. Y lo que pasa es que lo que les contamos, y que ustedes ya vieron, porque si no están tragándose spoiler, Mm, el hermano de la Chloe, el Tyler, se hace amigo de un gallo que se llama Ryan. Ryan, Ryan. sí, Ryan. sí, Y Ryan. resulta que el Ryan del principio no cacha que algo pasa ahí. Claro. Como que es muy amistoso y de inmediato se fija en la Chloe. Popular también. Era el más popular del colegio por lo que Exacto. decían. Era Y así además, era así como el quarterback. como el quarterback. Y además eran como buenos para las bromas. Claro, ¿Cachai? Y de hecho el Tyler en algún momento le cuenta a la mamá con toda la onda pelmaza zorrona que le habían hecho una broma a una niña que se llamaba Susan, ¿te acordáis? claro. Le habían sacado una foto, parece, y la habían puesto en redes. Bueno, y cuando él cuenta esto, el fantasma que está mirando toda esta interacción, como que se enfurece. Y va Exacto. a la pieza al Tyler y le bota todo así. Le desarma la Vota todo, cama. vota los trofeos. Pero ya había habido una primera interacción con la Chloe que le ordena los libros. Claro. Le ordena, ella estaba en la ducha y ella había dejado como tirados sus cuadernos en la cama y Y el el fantasma se lo fantasma ordena. se los ordena, pero no se los deja en la cama, sino que se los deja en el escritorio al lado. Entonces ella sale de la ducha y pega así como, ¡ah! Como un gritito porque sabía que las cosas las había dejado en otro lugar, digamos. Y ahí empieza a decir, ya, aquí algo pasa. Algo pasa. Pero era como una ella la sintió como una presencia amistosa al Amistosa, claro. final, porque le Exacto. ordena, o sea, soñado, porque las Maravilloso, claro, cosas dejemos todo tirado y que el fantasma ordene. y que el fantasma te ordena. En cambio, el fantasma no era igual de amistoso con el Tyler.
Exacto. que era el pelmazo. Y que le destrozó la pieza, o le botó todos los trofeos. Claro, cuando sobre todo él se jacta de esta broma muy pesada, además, que le hicieron a una chica. Claro. Bueno, y de ahí, en el fondo, seguimos viendo como es la historia de la Chloe, al final. Y un dato importante es que la mamá de la familia es evidentemente barrera con el Tyler. Sí, claro. Es el niño de sus ojos. Es el niño, porque el niño competía, creo que nadaba. Competía. Tenía buenas notas. Tenía buenas notas, casi que era su último año, entonces se iba a ir, no sé, a la universidad. De hecho, tienen un momento, una conversación ellos dos nomás, en que ella le dice, mi vida cambió cuando tú naciste, yo te soñé. Y con la Chloe es más bien distante ella. Y de hecho, es el papá el que apoyó de ella. Claro. A todo esto nunca me quedó claro si el papá era el papá de verdad o era un padrastro que hay que... No, yo entiendo que el papá, lo que pasa es que los cabros salieron achinados porque la mamá era china. china. La mamá era china, exacto. Entonces uno esperaba un papá chino, pero no era chino. No, era gringo el papá. Gringo, sí. Era gringo. Pero el papá tomaba más parte por la Chloe. Porque estaba muy preocupado por ella, porque sentía que, como la mamá la dejaba botada y había tenido este trauma tan importante, como que nadie la ayudaba. Y la Chloe tenía como comportamientos raros. Y después más empezó a decir que había un fantasma en la casa. Claro, y lo comparte no es que, porque hay veces que uno se queda callado y se tiene a creer, pero no, pues ella comparte con la familia que había una presencia y que efectivamente queda como demostrado cuando la presencia destruye la pieza del Sailor. Claro, porque ahí es como bien interesante cómo la película muestra la previa a que se revele el fantasma, que en el fondo todos estaban de acuerdo que era como que la Chloe estaba pasando por un mal momento psicológico, pero el papá lo tomaba como una voz de alerta de que había que ayudarla más, que había que contratar a otro psicólogo, que había que hacer algo, mientras que la mamá y el pelmazo del Tyler decían que lo hacía para llamar la atención, en el fondo. Que no había que pescarla, que no pasaba nada, y de hecho el Tyler en algún momento se enoja mucho, porque dice, por culpa de ella voy a dejar de ser popular, así. Claro. ¿Sí? Claro, que mis amigos no van a querer venir para la casa. No van a querer tener un amigo que tiene una hermana freak, en el fondo. Claro. Y ahí es heavy. O sea, lo hemos visto en miles de millones de películas, el tema tóxico de esta cultura de la popularidad de los gringos. Sí. Hay miles de películas y es real por lo que se cacha, o sea, por algo se repite tanto. Es porque el tema del ser popular, como que, y sobre todo ahora con redes sociales, debe ser aún peor. No, debe ser peor. Debe ser mucho peor, que en el fondo define la vida de ellos. Yo a veces he pensado que los gringos en su currículum ponen, no sé, yo fui prom queen, fui quarterback. Porque es súper importante. Del colegio, porque es tremenda, o sea, claro, uno lo de acá también con otra cultura, que uno dice como, y con ojos de vieja, por supuesto, también, además, no importa ser popular, o sea, en verdad, who cares. Pero los cabros se nota por lo que vemos en las películas y qué sé yo, que lo pasan mal y que en verdad, bueno, y el bullying también que es tremendo. Y el bullying que es heavy, po. Sí. Que es heavy. Bueno, entonces está esta familia como dividida, ¿cierto? Por la Chloe, hasta que el fantasma se hace evidente para todos. Y ahí el foco cambia a de si es o no una cosa mental de la Chloe. Es evidente que hay una presencia en la casa. Sí. Y bueno, ahora lo curioso es que y ahí a mí, desde el punto de vista de persona cobarde, me hizo harto clic. No se fueron de la casa, ya habría salido, pero despavorida. No, al contrario, no se fueron de la casa y llamaron a una medium. Llamaron a una medium como para cachar quién era. ¿Quién? En verdad, es que acá es como llamar a la Yolanda Sultana. O sea, ¿quién va a llamar a un medium? ¿Cachai? El papá en realidad le creyó mucho la historia a la Chloe porque también quedó demostrado que había algo. No me acuerdo si fue solamente la habitación del Tyler o pasó otra cosa más que dijeron, no, ¿sabes qué? Aquí en verdad... No, parece que esa primera vez fue por la habitación del Tyler. Hay que llamar a una medium. Y va la medium a la casa. Y va la medium. Y como siempre estamos viendo desde el punto de vista del fantasma, la medium en algún momento se queda pegada mirando el espejo, un espejo que hay en el living. Sí. Pero nosotros no vemos lo que ve la medium porque nuestros ojos son los del fantasma y el fantasma no está ubicado mirando al espejo. Exacto. Ahora, la medium sí, y esta parte de la filmación y aquí se nota en el fondo lo bueno que es el director. Claro. La medium te mira porque está mirando al fantasma.
¿cierto? Hay un momento en que mira la cámara y uno se siente como observado y es porque la galla logra verlo. Claro. Porque además lo ve en el espejo. Pero, y ahí ella se empieza a poner muy nerviosa cuando lo ve en el espejo. Exacto. Empieza a ponerse muy nerviosa y que van a pasar, y ahí les dice que es y ahí esa explicación es fundamental, porque ella dice que es un fantasma, pero que así como alguna vez nos explicaron, el fantasma no tiene tiempo, no está en el presente, el fantasma puede vivir en el presente y en el pasado y no lo sabe. Exacto. Y no sabe que, bueno. No sabe en qué tiempo está, y no sabe, además ese fantasma en particular no sabía quién era, ni por qué estaba ahí, no cachaba nada, digamos. ¿Qué es lo que ocurre en el sexto sentido? Cuando claro. el Cole le explica al Bruce Willis, que era su terapeuta, digamos, y le dice, pues que ellos no saben que están muertos, que no saben por qué están acá, que están como perdidos, y al final, cuando se cacha que el otro era el muerto, claro, uno entiende muchas cosas. La ansiedad que les producía en el sexto sentido, no saber y estar a su vez asustado, era lo que al Cole le daba frío en el fondo, cuando se enojaban finalmente. Cuando se enojaban, claro. Eso es lo que al Cole le producía frío. Bueno, pero saliendo del sexto sentido, ya está, la medium se va, pero después vuelve en algún momento como a advertirle al papá. Sí, porque cachó que el papá era como el más sensato, o que le había creído por lo menos. O que le había creído, y le viene a decir que es un fantasma que viene a impedir un acto terrible. Claro. Entonces, iba a pasar una calamidad, digamos. Algo venía. Bueno, y entre medio... Y le habla de una ventana. Y le habla de una ventana, claro, que ella había visto como una ventana. Una ventana que no se abría, decía. Y entre medio de todo esto, el hermano Pelmazo se hace más amigo del otro Pelmazo popular, pero el popular, el Ryan, claro, a la vez se mete con la hermana, con la Chloe. Empieza a tener una relación con la Chloe. Empieza a tener una relación sentimental con la Chloe, que además es muy gracioso porque hay una parte como que se acuestan y el fantasma está escondido dentro del closet y como que no los mira. Claro, como que le da vergüenza. Como que le da vergüenza. Como que está así mirando por la puerta, claro. Bueno, y el Ryan resulta que es como el pololo ideal, porque le dice, tú vas a mandar en esta relación, yo te voy a dar tiempo para todo, claro, conmigo vas a estar segura, yo sé lo que te pasó, ta, 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 ta. Pero en un momento en que ella se está bañando, después que ellos habían estado juntos, él le dice, te voy a ir a buscar un juguito. Y ahí vemos que el fantasma cacha que este loco le pone un somnífero, un relajante muscular, un whatever, en el juguito. O sea, el Ryan era malo. Era malo. Y el fantasma salva a la Chloe, porque bota el jugo. Bota el vaso, exactamente. El vaso estaba en el velador y botó el vaso. Claro, y ahí nosotros como público empezamos a tener la atención de, loco, este gallo es malo. Claro. No va a ser malo. El Ryan, pero la Chloe no lo sabe y el Tyler tampoco. Y ahí es cuando la Chloe le dice que como en 2 fines de semana más los papás se van a ir. Claro, que él se puede ir a dormir con ella, pero el problema era, ¿y qué hacemos con el Tyler? Porque va a estar ahí de violinista. Y el Ryan le dice, del Tyler me ocupo yo. Exacto, déjamelo. Claro. Y de ahí no pasa mucho más importante. En el fondo la Chloe siente, no siente, está triste, no está triste. Los papás siguen peleando. Claro, no me acuerdo si tiene más episodios con el fantasma o no, pero llega el momento de las 2 semanas que tenían que los papás se van. Y por supuesto, en vez de llevárselos con ellos, los dejan solos. O sea, nuevamente. Ahora, igual siento los juicios de estos 2 adolescentes solo en la casa. Con una que está supuestamente mal, que todavía está pasando por un duelo por la amiga. Claro. Que el papá además siente que ella necesita ayuda, que no está bien. Ahora, sí siento que la película como que va dejando de lado ese aspecto. Sí. Porque más allá de que efectivamente pasa el tiempo y que es razonable que una vez que pasa el tiempo tú como que te vayas ya acostumbrando a la muerte de alguien que querí, igual lo dejan súper de lado. Sí. Ya no es tema si la Chloe necesitaba más terapia o no, digamos. No, como que el fantasma viene también, claro, es que también es el tema del fantasma, entonces, y que se dan cuenta que es real. Claro, entonces todo pasa a ser la parte del fantasma. Exacto. Bueno, y finalmente llega el Ryan cuando estos 2 están solos y te iba a decir envenena, pero no, le pone la pastilla al Tyler en un vodka que se están tomando, parece así como mega tóxico, y el Tyler cae como tronco. Exacto. Y le va donde la Chloe, y la Chloe igual súper mala hermana, porque le dice, no, Tyler está durmiendo, y es como, claro. Podría haber preguntado cómo se durmió. Exacto, claro.
Es que sí, es que, bueno, es que tampoco se llevan muy bien ellos dos. No, Entonces, pues no se llevaban bien, porque el Tyler era súper permazo. claro, entonces no era como que yo hubiese dicho, hoy me preocupa que mi hermano se haya quedado dormido. Claro, Era lo qué mismo, raro. claro. Y resulta que Ryan además le había hecho otro juguito, porque la loca como que no tomaba. No, no quería tomar copete Claro, porque porque la deben haber fumaban. tenido medicada, po. Y además Ah, que no, los dos fumaba fumaban, marihuana, fumaban de marihuana veras. los dos, sí, fumaban Claro. marihuana los dos. Y bueno, le pone esta pastilla y la galla se empieza a quedar dormida e inconsciente y ahí se revela que la Nadia. Pero espérate, antes de eso, antes de tomarse el jugo, cuando el Ryan sube a la pieza, ella termina con él. Le dice que no quiere estar con él, De que mejor que veras, sigan como amigos, que ella está en un porque ella mal todavía no estaba momento. bien. Exactamente. Claro, y el Y Ryan se hace el él, buenito. claro, y le dice, ya, pero bueno, tómate el juguito y seguimos conversando. Y Si la queréis que te loca tome, se lo toma al y la loca se lo seco. toca al seco. Exactamente. Y ahí, en una cuestión de 2 segundos, cae, pero... Primero como que queda sin poder moverse y después se empieza a quedar de plano dormida. Exacto. Y ahí descubrimos que la Nadia, la amiga que había muerto, y además la otra chica que también había despertado muerta supuestamente por una Una apnea, sobredosis, claro. habían sido asesinadas por este Ryan. El loco era un psicópata, un Era asesino en asesino en serie, serie, claro. dormía a las niñas y les ponía una bolsa en la cabeza Les hasta ponía, que morían, les ponía un como la filtro luza. en la luz. Era como un papel Porque alusa, pero plástico. lo andaba trayendo, de hecho, envuelto así como en un cilindro muy chiquitito y lo desenvolvía y se los Claro. ponía solamente en la parte de nariz y boca. Bueno, y Y ahí las esa niñas es la morían. primera revelación, porque más allá de que uno haya adivinado de que el Ryan, bueno, no era, Claro, pero ya ahí asesino en serie era un poco más. Eso sí va más como en línea con lo que es como una película de asesinos en serie o de terror. exacto. El tema es que cuando empiezas, porque la empezaba a ahogar y cuando la loca estaba como al límite le sacaba la luz Claro, y porque la les loca gustaba verla volvía a sufrir, respirar. pues. Claro, Exacto, les gustaba en el fondo prolongar el sufrimiento, más allá de que la loca estaba durmiendo. Y el fantasma aquí como que se desespera y baja a donde el Tyler estaba durmiendo, drogado, y logra claro, despertarlo. sí, De alguna manera logra despertarlo y el Tyler ahí a medio morir saltando, logra subir la escalera y ve lo que está haciendo este loco y para salvar a la hermana como que lo abraza al final porque no estaba como muy en facultad de su movimiento, como que le va a hacer un tackle. Eso como es que lo le que va, eso es como que le hacen lo un taclea, tackle sí, y los dos caen por la ventana y se exacto. matan, Y se los mueren dos. los dos. Claro. Y bueno, O terrible sea, porque quedan los dos tirados en el el cemento. Y de hecho, pavimento. en el pavimento, de hecho, nosotros dos dijimos, bueno, ¿y qué pasó? ¿Se murió o qué? Claro, dije, pues se murió, quedaron dormidos, quedaron desmayados, porque claro, no es que salga como una poza de sangre. No, nada. Tipo, nosotros, les voy a contar, estamos grabando esto por Zoom, Sí, ya, porque como las dos somos mamás, no nos podemos juntar, lo queremos grabar en la noche con mis niños durmiendo, etcétera. Entonces la Caco está en su pieza y detrás de la Caco hay un closet que está abierto y yo ya veo que se asoma alguien por ahí. No voy a mirar esa parte. espérate, va a salir Pon así. un cojín porque ya veo No, que es no, una cara blanca. es que mira el cojín, po. Y tiene un cojín atroz de Pennywise. Bueno, cierra paréntesis. Entonces uno queda como que pasó, se murieron, no se murieron, pero después cachamos que se murieron porque como que pasan unos días, la familia se va de la casa porque obviamente a ellos ahora les pasó un evento traumático y la mamá queda muy, muy triste obviamente porque se le había muerto el favorito Exacto, y como que en el momento en que ella recorre la casa por última vez, mira al espejo y ahí ve al Tyler. exacto. Y ahí a uno le cae la teja que el fantasma siempre fue Tyler. Claro, toda la película fue Tyler. A mí me Y que costó caleta entender. tuvimos que hacer unos monos gráficos con la Sí, Sami. claro, es que yo no entendía, yo decía, pero ¿cómo si cuando el fantasma le destroza la pieza al Tyler, el Tyler alega, po. Él decía, pero ¿qué Claro, pasó con mi pieza y qué sé yo? Pero claro, el fantasma como no tenía tiempos, claro, po. iba al presente, al futuro, el fantasma no tiene tiempo. Entonces, Eh, efectivamente, el Tyler estuvo cuando el Tyler estaba vivo. claro. Pero, y bueno, y él sabía lo que pasaba. Ahora es súper raro porque explicarlo es más complicado que verlo en el fondo. Exacto, sí, exactamente. ¿Cachai? Yo de hecho, porque yo, por eso no me cabía en la cabeza y Mm, decía, pero ¿cómo si el cabro está siempre ahí, que no sé qué? Y claro, y después hubo como que me acordé de como que de escenas de la repente te hace película, clic.
Y dije, ya, ahora entendí. Sí, ahora Claro, entendí. entonces siempre fue Tyler y su misión en el fondo era salvar a su hermana para expiar haber sido tan pelmazo con ella toda la vida. Claro. Y Y que en el bueno, fondo al final muere por salvar a la hermana. muere salvando a la hermana y esa es su redención en el fondo. Sí, esa Y es la ahí uno realidad. queda ¡chan! Y ahí termina la película. Y ahí termina, po. De hecho, cuando la mamá lo ve en el espejo, después como vemos la película de los ojos del fantasma, del Tyler, digamos, como que se Ajá. aleja de la casa, entonces ahí uno entiende que él a fin de cuentas como que asciende, no sé, al cielo, a donde sea, Claro, en el fondo pero pasa al se otro va, plano. pasa al otro plano Porque en el porque se va fondo de la casa. cumple porque en todas partes lo que nos dicen es que el fantasma es alguien que quedó con asuntos pendientes. Pues y el asunto Exactamente. pendiente del Tyler era, en el fondo, salvar a la hermana, pues ponerse en buena con ella porque había sido un pelmazo con ella Claro, toda la vida. si la complicación de que la película es el tema del tiempo. Claro, porque uno dice, pero ¿cómo va a ser el fantasma del Tyler si el Tyler está vivo? Exacto. ¿Cachai? Y es Sí. porque en el fondo es un fantasma futuro, pero que no conoce el tiempo, por las que las reglas del tiempo. Yo de hecho después leí ¿Ya? que el loco este se había hecho como asesorar por estas como teorías cuánticas, como las de, ¿te acordás? Mira qué enredado, pero como las que Como las de los usaron, Avengers. no, más que esas, como las que usaron en, ay, esta película de Nolan del espacio, Interestelar. Interestelar, Sí. claro, como que Sí. esa misma idea es la que se usó para esta película, No, más si simple, po. ahora, en general, tal vez dejando un poco de lado Volver al Futuro, que también es complicada, las cosas con tiempo son complicadas de entender, Son enredadas. son muy enredadas. Son Entonces, por enredadas. eso yo creo que me costó tanto entender el final, insisto, después lo entendí todo, pero tuve que volver a pensar, acordarme de escenas, y decir, Y de hecho ahí ya, es fundamental la explicación de la medium. O sea, sin la exacto. explicación uno no entiende nada. No, no, nada, cero Si opción, la, cero si opción. la medium no aparece, no entendemos nada. Y la medium sale 2 segundos. Ah, y otra cosa que te iba a comentar. Cuando muestran el espejo, cuando la medium va la primera vez a la casa, ¿te acordás que el espejo tenía manchas negras? Y yo Sí, lo pues como primero que te dije, cafezosa, así. como, son manchas como de moho, son unas manchas que no se Mm. limpian y que uno la ha visto en espejos, pues ya, y eso se sabe en la cultura, en la cultura de los que amamos las cosas paranormales, que los espejos cuando están así manchados es porque por ahí pasan los fantasmas. No, ¿Cachai? no pueden a lo mejor pasar por las paredes, pero su entrada al mundo terrenal, digamos, es por esos espejos, por cualquier espejo, en realidad. Ah, Entonces ¿viste? cuando hay manchas negras en los espejos es Es porque como sí que o sí dejaron un hay un residuo de fantasma. fantasma en Sí, el espejo, en el fondo. exactamente. Cuando hay de eso en los museos, en los castillos antiguos, generalmente hay Que espejos así, siempre hay, ahí siempre. siempre Y hay. siempre hay espejos manchados, ¿cachai? Y es por eso. Bueno, parte de nuestra relación para ver películas de terror es que normalmente salen este tipo de cosas que la Caco me explica, porque yo no estoy tan embebida en cosas terroríficas. Yo me acuerdo que el otro día, o sea, el otro día ya el año pasado, cuando vimos esa película bien mala de vampiros, que es como un remake, Salem Slot. Silent Slot, sí. Claro, y ahí, claro, yo sabía que el... Vamos, nada que ver, pero desvariemos. Yo Sí, sabía que... disfrutemos. bueno, terminó Presence, esto lo voy a Sí, decir para el cierre. Yo sabía que al vampiro hay que invitarlo a entrar, claro. si no, no puede. Yo eso lo Sí. tenía claro. Lo que yo nunca supe es que si tú le niegas en el fondo la invitación, como No que le puede entrar dices más, te po. desinvito, como que lo echáis. Exacto, no Pero, puede entrar, no puede volver pero a a mí entrar. eso me como que me cambió toda la perspectiva de las cosas de terror, porque bueno, ¿y por qué todos no los desinvitan? Claro, porque el vampiro, otra de las cosas que también tienes que te encanta, pues, te Te hipnotiza. hipnotiza, Y claro. te hace entrar hipnotizado. Pero en esa Salem Slot había un viejo que sí logra desinvitarlo y de hecho sale Sí, volado por la ventana. claro, exactamente, pues si tú los desinvitas, esas son las reglas básicas Sí. de vampirismo, digamos, que, Ah, bueno, ya me acuerdo por qué estaba llegué muy a esto de rota. las reglas. ¿Mm? Aparte de por el tema de los espejos que tú contaste. Es porque como estábamos hablando de películas con tiempos, las películas que tienen viajes en el tiempo en general tienen como algunas reglas que no tienen ningún asidero científico, pero que ya todos aceptamos. Una de Claro, ellas es que el que viaja en el tiempo no puede verse a sí mismo en otro tiempo, porque, como dijo el doctor Emmett Brown, exactamente, causa un problema en el tiempo-espacio. claro. ¿Cachai? Y yo me acuerdo de cuando vi Avengers y los locos se iban encontrando y se hablaban, yo decía, oye, pero, ¿qué Pero está ¿qué pasa? pasando? Claro, Y de claro, hecho pero es yo que me ahí acuerdo que harta explicaban gente, una diferencia, bueno, ahí el tiempo era de otra ah, manera. claro, pero yo ahí porque en el fondo lo que hacían era saltar de universos también.
Exacto. Claro, pero yo me acuerdo que como que los defensores de Marvel se le dijeron, oye, pero si para esta película se asesoraron con físicos cuánticos, y para mí me dan lo mismo. Exacto. El que viaje en el tiempo no puede verse. Basta. Pero te fijáis que aquí en la película, en la presencia, el Tyler se veía todo el rato, po. Pero el Pero no fantasma sabía que era él. sabía que era él, Sí, esa es la Tyler. diferencia, que en el Claro, fondo el viajero no puede saber que se ve a sí mismo en otra parte. En cambio, aquí el exactamente. fantasma él no sabía que era el Tyler. No, pues, sabía que, o sea, era una presencia nomás. Porque además no sabía por qué estaba ahí, po. Pero así todo, algo de conciencia tiene que haber tenido, porque botó Porque el sabe cuál es vaso. su propósito al final, por el fondo sabía que tenía que ayudar a la Chloe. Claro, Ese era su ese propósito. era su propósito. No sabía cómo, pero sabía que tenía que ayudarla a ella. Sí, por eso le bota el vaso y la vigila, todo. Bueno, chiquillos, no sé cuánto llevaremos. Yo creo que llevamos casi una hora, gorda. No, ¿cómo vamos a llevar tanto, Yo creo que, Caco? o 50 minutos por lo menos, si yo creo que empezaste a grabar tipo 9:30. Eso son las 10 y Van a cuarto. decir son los martes de la tosida. Ya, entonces nos vamos a ir, Nos vamos a ir despidiendo. vamos Sí. a ir despidiendo. No sabemos todavía bien qué vamos a ver el martes. Este martes, en el fondo, ustedes van a ver, Tenemos hartas elegidas, pero no claro, hemos pero hecho no nuestro sabemos el calendario. orden, Sí. porque además, dependiendo de lo que vaya saliendo, apareciendo, podemos ir cambiando. Pero No, les vamos a decir. yo creo que no deberíamos anunciar del martes pasado al martes siguiente, o el próximo martes vamos a ver tal cosa. Yo creo que tiene que ser sorpresa No, nomás porque porque, además este podcast va a salir el martes 25 y claro, el martes 25 vamos a ver La Calamidad en la Noche, de la cual yo voy a hablar muy brevemente el miércoles 26. Así que ahí van a saber de exacto, qué se va a tratar el martes siguiente. el martes siguiente, exactamente. Ya pues Maravilloso. Dodo. Ya, Yo a la Caco hermana. les digo Dodo, Y porque sí, si Dodo, ave, todas esas cosas, así que no, yo le no digo crean que gorda, estoy hablando con alguien que no yo está. le digo gorda, así que ya se van a ir acostumbrando a nuestro A, sobrenombre. a nuestro sobrenombre. Así que eso, pásenlo bien. Vean Vean, Presence, porque igual está vean películas de terror, exactamente. eso. Y si tienen alguna cosa que quieren que veamos, que comentemos de repente a la Aunque pasada, sean aunque películas ya la más o hayamos menos, aunque ya la visto, hayamos visto, sean películas antiguas, como El eh, Conjuro, por ejemplo, ustedes avisen nomás, pidan sugerencias. eso, Solo películas de terror, ojo, solo de solo terror. películas de Sí. terror. Bueno, O, o thriller, suspenso, que en el exacto, fondo que pueda entrar de alguna manera en la categoría. sí. Muy bien, hasta luego, nos vemos. Chaito, nos Chaito, vemos. chaito, chaito. Chao.